En esta noche vamos a escuchar un testimonio eh, en boca de la hermana Lady. Ella es oveja de la hermana Pastora Evelyn y hermana carnal allá en Naranjo de Laurel. Hermana Lady, Dios me la bendiga en esta noche. Gracias por acompañarnos, por Amén. tomar la decisión, ¿verdad? Yo sé que no es nada fácil, pero ella ha tomado el reto, ¿verdad? De compartirlo. Sabemos que va a ser de mucha bendición. Hoy por la tarde tuve la oportunidad de conversar con ella y pasar un momento bonito, conversando lo que ella vivió, ¿verdad? Y en esta noche yo quiero que usted ponga atención, usted que está conectado o conectada ahí en su casa, habitación, su trabajo, o donde usted se encuentre en esta noche, y ponga la atención al testimonio y si puede en el transcurso del testimonio poner un mensajito ahí, y ella más tarde los va a ver los comentarios, una palabra de ánimo, de fortaleza, que ella en medio de eso que ella va contando su testimonio, ella pueda recibir ese apoyo de como hermanos y amigos en Cristo. Ana Lady, Dios me la bendiga. Amén, amén, hermano. ¿Cómo se encuentra? Bien, gracias a Dios. Bendición. Muy agradecido. Nosotros, amén, estamos casi a 40 minutos de distancia de Paso Canoas, aquí en San Jorge, donde yo vivo, a Amén. Naranjo de Laurel, donde ella está en su casa de habitación. Ana Lady, yo leía ese versículo porque la parte donde yo puse en el afiche, donde se puso en el afiche, Jehová dio, Jehová quitó. Este es el tema que en esta noche vamos a conversar, el testimonio que en esta noche usted va a compartir. Queremos primeramente usted nos cuente una pequeña parte de su vida, matrimonio, casada. Ella, la mamá de la joven, igual apreciamos mucho, Susan, que ella está conectada por ahí, está viendo. Ella lo sabe, que es una bendición para nosotros, una muchacha muy valiente, muy esforzada. Hermana Lady, cuéntenos un poquito de su vida, matrimonio, Amén. Sí, amén, hermanos. Dios los bendiga primeramente a todos los que están conectados en esta hora. Le doy gracias al Señor por la oportunidad, ¿verdad? Y a ustedes, hermanos de Paso Canoas, de este programa tan bonito, Una Voz de Esperanza. Bueno, puedo contarles que estoy casada, tengo 20 años de casada ya, por gracia y misericordia. Y aquí estamos sirviéndole al Señor. Bueno, soy madre de dos hermosas niñas, una que hoy, bueno, vamos a contar un poco sobre eso y sobre Susan, ¿verdad? Que es mi gran bendición hoy, por hoy, ¿verdad? De la cual me siento muy orgullosa y agradecida con Dios por esa niña tan preciosa que nos ha regalado, ¿verdad? Todos como familia. al final del programa quisiéramos volverla a ver para que esté por ahí, estar preparada y se le acerque ahí. Hermana Lady, es que se me parece mucho la pastora, a veces la confundo cuando hablo con ella por las voces, la pastora Evelyn que está por ahí conectada también con nosotros. Hermana Lady, cuéntenos, queremos entrar a lo que es el testimonio. Yo sé que es muy doloroso, es un sentimiento muy fuerte, ¿verdad? Pero reciba ese abrazo de todos los que estamos viendo, y siéntase usted respaldada primeramente por el Señor y todos los que estamos aquí conectados. ¿Hace cuánto fue? Eh, Días antes, hoy conversando con usted, hubo una advertencia, puedo decirlo, Pastora Evelyn, una advertencia de parte de Dios, donde Dios usó a una persona, ¿verdad? Pero su condición espiritual en este momento, ¿verdad? Para que Dios te haga esa advertencia, su condición espiritual, ¿cómo está usted, hermano? Sí, amén, así es, hermano. Pues en realidad en ese momento de nuestras vidas no estábamos, ¿verdad? Con la cobertura del Señor, estábamos descarriados, como decían. Y el Señor usó, sí, primero a dos obreros. En ese entonces estábamos en asambleas de Dios. Y bueno, nos habíamos apartado. El Señor usó a estos dos obreros que vinieran a hablar con mi esposo, conmigo, ¿verdad? Como todo buen pastor que va a buscar sus ovejas cuando se desvían, ¿verdad? Nos dijo que volviéramos al camino, ¿verdad? Que
el Señor no era ingrato con nosotros, ¿verdad? Que volviéramos. Pero en ese momento, pues, bueno, pues el corazón estaba endurecido, ¿verdad? Yo pienso que el Señor venía tratando, como le decía ahora, conmigo, porque días antes, tiempo antes, yo empecé a sentir como ganas de llorar, estaba meciendo la niña, estaba amamantándola y sentía ganas de llorar y un vacío, y como que algo me le iba a pasar a la niña. El Señor nos habló, nos dijo, bueno, no hicimos caso. Después el Señor usó a una anciana de la iglesia, de esas de hueso colorado, y ella llegó y habló con mi esposo, conmigo, nos dijo que volviéramos al camino porque el Señor iba a tratar duro con nosotros. Y bueno, pues hubo hasta enojos y muchas cosas se dijeron, y ella señaló a la niña y dijo con ella, Dios va a Que Dios tratar iba a por tratar. ella, por Ujú. ella. O sea, ese iba a ser el trato. Y yo sentí algo horrible. Y yo decía como volver y que con eso se iba a solucionar. Pero como yo le decía a usted, muchas veces cuando Dios ya tiene trazado un plan, Él no lo revoca. Entonces, fue muy duro, fue una experiencia bastante difícil porque el Señor sí previamente, Él nos había avisado por la mala condición en la que estábamos. En ese entonces, realmente me avergüenza decirlo, pero uno llega a estar en una condición tan mal que yo llegaba y digamos, días antes, como que el Señor ya estaba tratando conmigo, pero antes de eso, estaba rebelde, no me molestaba las predicaciones, me molestaba la música, era una rebeldía tremenda. No era de esa forma de que salimos y andamos tomando licor y haciendo muchos desórdenes, pero hermano, y todos los que me escuchan, la desobediencia es desobediencia, aunque uno no haya caído tal vez en el bajo mundo, que por gracia y misericordia Dios no lo ha dejado llegar a uno a esa condición, eh, pero sí estábamos en rebeldía. Y eso ante los ojos del Señor, imagínense, ¿verdad? Es tremendo. No, no le Perdón. escucho. Este, ella decía, ¿verdad? Que en ese momento estaban apartados, estaban un poquito rebeldes. Dios les advirtió que iba a tocar, ¿verdad? Pastora Evelyn, hermana Lady, lo más valioso, hablando así, ¿verdad? Que ella tenía, lo que ella más amaba, ¿verdad? Sí, O que se pusiera a cuentas con Dios o tocara lo más importante. Por eso el versículo que leímos anteriormente. Hermana Lady, de días después, unos 3 días, 4 días más o menos, ustedes tenían un plan de salir. sí, amén, así es. ¿Qué Sí, nosotros sucedió? íbamos para Paso Canoas y bueno, pues todo estaba listo, ya íbamos saliendo y bueno, no sé ni si decirlo por desgracia o cómo, pero ese día pasó el accidente, minutos antes de que saliéramos, pasó lo que pasó, mi hija se salió a la calle, el esposo de mi hermana, este, Yesenia, estaba en el carro, mi hermana Yesenia salió a hablar con él y la niña se fue detrás y el carro la golpeó y bueno, al caer a la calle, pegó su cabecita y pues perdió la vida en ese instante. Eh, Fue muy duro, realmente, bastante duro. Fue al frente de mi casa, donde hoy por día aquí estamos, ¿verdad? Y es difícil sobrellevar esto, pero con la ayuda de Dios ahí vamos saliendo adelante, sí. El otro día hablaba con la pastora Evelyn y ella me comentaba que cuando usted salió a tomar la niña, este, ¿qué sucedió, hermana? Ella dice, algo sucedió en ese momento. Yo quisiera escucharlo, que los hermanos que nos están viendo en esta noche también lo escuchen. Cuando usted tomó a la niña en sus brazos, Sí, amén.
Bueno, fue algo muy tremendo. Yo en ese momento salí y tenía, ¿cómo le digo? Yo no sabía qué había sucedido. Salí pensando de que, no sé, que tal vez la niña estaba golpeada y no sé, pero cuando llegué me la encontré sin vida, ¿verdad? En ese momento, mis vecinos dicen que yo tomé la niña y les decía, llévenla al hospital, y que estaba viva y yo estaba salida de orden. Y bueno, pues yo tomé la niña. Cuando yo la agarré en mis brazos, escuché cómo sonaba todo lo que ella venía expulsando, ¿verdad? Por su boca, por los oídos, por la nariz, por todos lados. Fue algo horrible. Yo estaba desesperada, era algo que, hermanos, era mi primera bebé. Era el encanto de toda la familia, no había más niños, solo era ella, y de mi casa fue muy duro para todos. Bueno, yo estaba desesperada, diciéndole al Señor tantas cosas, que por qué, y yo le decía al Señor, yo no soy tan mala, y verdad, y uno empieza en ese momento, se da uno cuenta de que uno no es de malos sentimientos, pero empieza a pensar, ¿por qué no le pasó a fulano, a sutano? Y a decir tantas cosas, porque se da uno cuenta que X persona dejaba a sus niños encerrados y se iba a hacer cosas malas. Y llega uno a bloquearse tanto que uno empieza a pensar, y yo ahora le pido perdón a Dios por esas palabras. Y fue tan triste ver a mi niña ahí, y yo decía, sentía que mi vida se había acabado. Yo empecé a decirle cosas a Dios terribles, y en ese momento yo estaba diciendo que la niña estaba viva y que estaba viva sabiendo que estaba muerta. Y de repente yo la agarré y la tomé y me la puse aquí. Yo cerré los ojos y yo veí. Yo sé que muchos, esto es algo que no me gusta decirlo nunca a nadie, porque yo sé que la gente no cree, pero yo soy un testimonio vivo de que eso yo lo viví. Yo lo viví. Yo cerré mis ojos y veí a la niña que estaba así planita, estaba acostadita y se elevó de donde, como que se elevó de la calle donde estaba tirada, pero no estaba en la calle. Yo la tenía en mis brazos, pero yo la veí como ella se elevó y se fue alzando arriba, arriba. Y para muchos esto es una locura, pero me pasó a mí, lo viví yo. En el momento en que yo veo eso, cómo ella se eleva, así vestidita, toda linda, como yo la tenía, ella se eleva y yo veo que se va. Yo alcé los ojos y yo pensé, está muerta. En ese instante yo pude sentir que ella estaba muerta. Y lo más duro de todo esto, hermanos, es que uno sabe cuando está descarriado que está mal. Uno lo sabe. Más los que hemos sido conocedores. Por eso la Biblia dice que el que pone la mano en el arado, ¿verdad? No puede mirar atrás. Porque esto es duro. Y, y cuando Dios a uno lo toma por hijo, Él no lo suelta. Yo en ese momento pude experimentar lo que fue que el Espíritu Santo, yo lo tenía contrictado. Y yo sabía que yo estaba mal, pero yo no me había dado cuenta hasta ese momento, cuando yo veía a la niña ahí tirada en esa calle, lo que yo más quería. Y no es que uno idolatra a los hijos, pero hermano Luis, usted, todos los que somos padres, entendemos lo que es el amor de un hijo, más el primogénito, o bueno, cualquiera. Si a mi Susi me le pasa algo, yo no sé. Yo ese momento experimenté que Dios, que el Espíritu Santo me había abandonado.
me sentí tan sola, fue horrible, pero el Señor le responde a uno inmediatamente. En ese momento yo veía eso, experimenté de que ya ella estaba muerta, de que ya yo no podía hacer nada. Yo sentía ganas de morirme, de que un carro pasara y me matara a mí también. Empecé a pensar tantas cosas, humanamente hablando. En eso pasó que ya me llevaron para adentro, para mi casa, y sucedió algo muy tremendo ahí que, bueno, algo que Dios le responde a uno ahí mismo, hermano. Y no sé si sigo hablando, me va a preguntar algo, no sé. Sigue, hermano, siga hablando, tranquila. En ese momento ya me llevaron para adentro y llegó una señora también en ese momento que ella no sabía nada del plan que nosotros teníamos, ¿verdad? Para salir. Ella llegó y entre la multitud, y porque había mucha gente, demasiada, dicen, yo no me daba cuenta en realidad. Ella abrió campo, llegó y donde estaba yo y me puso la mano encima. Y empezó a hablar en lenguas y lloraba y lloraba. Y yo ahí en ese punto ya estaba pensando tantas cosas, pensando en mi esposo, que yo le iba a decir, qué iba a hacer de mi vida. Es horrible. Aleluya. Gloria a Dios. Y en ese momento la hermana me pone la mano y empieza a hablar en lenguas. Yo siento que ella estaba hablando, no sé, con el Señor. Y el Señor le estaba respondiendo y en ese momento ella me dice, hija mía, así te dice el Señor, que Él te ama, y que hoy hubo un rescate. Hoy no iba a morir solo tu hija, hoy iba a morir, tú ibas a morir. El Señor me mostró cómo venía un tráiler y ella no sabía para dónde iba. La niña se iba y yo, como que Dios le dio una visión a ella y entonces yo iba atrás de la niña y nos tomaba las dos. Y ella empezó a llorar y a gritar y lloraba pero terriblemente y me decía, hija, ¿dónde estaría tu alma hoy? Tu hija es un ángel, ella está con el Señor, pero ¿dónde estaría tu alma hoy? Me lo decía y me lo decía en el oído y yo empecé a entender dónde estaría mi alma en ese momento. Y ustedes, los que son conocedores, hoy en día yo siento que no hay una persona que no haya conocido y escuchado de Dios. Todos sabemos qué es lo que espera al ser humano cuando se aleja de la voluntad de Dios, porque el que no es con Dios es con el enemigo. En ese momento yo estaba apartada y todo lo que estaban haciendo en mí, esas ganas de volver, porque yo sentía ganas de volver y estaba esperando a mi esposo. Aquí es donde vemos, para todos los que nos escuchan, que la salvación es individual. Nadie va a esperar a nadie. Cada uno tiene que, como decimos, hacer las cosas a como puede. Yo no puedo salvar a mi esposo, ni mi esposo a mí, ni yo a mi hija, ni mi hija. Aún siendo una niña, ya con 12 años, ella tiene que luchar por ella porque ya dará cuenta a Dios por ella misma.
Entonces ahí es donde tenemos que entender de que no podemos esperar a nadie. Y a veces pienso, si yo hubiera sido obediente, hoy por hoy no estaría llevando este peso encima que cargo y que pesa mucho, porque pesa. Y yo le doy gracias a Dios porque Él tuvo misericordia de mí en ese momento y de mi esposo, porque fue un plan desde ahí. Empezamos, el hermano pastor Eugenio en ese entonces nos apoyó mucho, nos ayudó y fue un baluarte en ese momento y todo, pero es tremendo. Alejarse de la voluntad de Dios es algo muy... Hermana Lady, ¿qué edad tenía la niña? Año y 8 meses. Año y 8 meses. Era la primera, era la niña, la bebé de la casa, ¿verdad? El centro de atención en la familia de ustedes. Así es. Hermana Lady, ¿qué le diría a usted a esas mamás, a esos padres que quizás en este momento, con circunstancias diferentes, ¿verdad? Están viviendo eso de perder un hijo? Usted decía del amor a un hijo, y ahora que soy padre, ¿verdad? Yo me puse ahorita en los zapatos y casi me pongo a llorar porque no puedo imaginarme que a mi hijo le suceda eso, ¿verdad? Y es un testimonio, Pastora Evelyn, triste, ¿verdad? Pero es tremendo como Dios trabaja, ¿verdad? Primeramente advirtió lo que iba a suceder. La hermana y su esposo siguieron, ¿verdad? Como estaban siguiendo. De hecho, hasta se endureció un poquito más el corazón, dice la hermana, ¿verdad? Sucedió lo que sucedió con la niña, ¿verdad? Y ahí mismo Dios, en su misericordia, usa a una persona y se dirige a la hermana Lady y les dice sobre lo que iba a suceder. O sea, Dios permitió, suena un poco, no sé decirlo, pero Dios permitió que eso sucediera, Pastora Evelyn, fue tanta la misericordia de Dios con la hermana Lady y su esposo, que permitió. Yo le decía a la hermana Lady ahora por teléfono, que conversamos en la tarde, que esa niña, esa bebé, pasó lo que pasó, pero ella entró directito a la presencia de Dios. Pero que hubiese sido en ese momento, no soy nadie para juzgar a la hermana, pero que hubiese sido para ella en ese momento, si hubiera sido ella y el esposo, como ellos se encontraban en ese momento, ¿verdad? Alejados de Dios. Después de lo sucedido, pues ellos vinieron nuevamente a los pies del Señor, a los caminos de Cristo, y ahí están sirviéndole al Señor allá en la iglesia de Naranjo de Laurel. Pero hermana Lady, usted como mamá, que vivió esa experiencia, ¿qué le diría a usted a esas mamás? Yo sé que hay mamás ahorita conectadas, siento en mi corazón, están atravesando un momento igual, que quizás hace unos días, un tiempo atrás, también perdieron un bebé, una niña, un niño, y necesitan escuchar esas palabras, eso que te hizo a ti tomar esa decisión de seguir adelante, de buscar refugio en Dios, de fortalecerse y avanzar, ¿verdad? Sí, amén. Sí, hermano Luis. Bueno, yo lo que le puedo decir es que hay veces, un día me decía una persona, pero es que Dios no es un Dios malo, pero es que Dios es un Dios bueno, como ahora hablábamos usted y yo, como me decía usted, cuando un papá ama a su hijo, lo disciplina, lo castiga, lo moldea. Y si hay algo que he entendido es que cuando Dios a uno lo ama y lo toma por hijo, y Él no lo suelta, Él lo va a disciplinar. Y para todos los que están pasando en estos momentos, madre, padre, porque esto no es solo uno como madre, también los papás sufren mucho, solo que uno como madre
que lo lleva en el vientre, que lo amamanta, que lo cuida, que lo espera con esas ansias. Es algo muy duro y yo lo único que podría decirles es que se apoyen en Dios, que Dios es el único y algunos dirán, bueno, pero está llorando. Y algunos dicen que cuando uno llora es porque no ha sido sanado. Sí ha sido sanado uno. Sí ha entendido el propósito de Dios. En el momento que me sucedió esto, yo no entendía. Yo decía, ¿qué Dios, qué es lo que tienes conmigo? ¿Por qué me hizo esto? ¿Por qué? Y yo le preguntaba y le preguntaba. Pero Dios me respondió en ese mismo instante, ¿verdad? Es por amor a mi salvación, a mi vida, a mi integridad. Yo no estaba preparada en ese momento para estar con el Señor. Entonces Él me dejó vivir un tiempo más. Entonces yo le diría a las madres, a los padres que están pasando por momentos difíciles, que se apoyen en Dios. Uno puede estar rodeado de muchas personas en este mundo, pero puede sentirse solo. Es una experiencia que lo he vivido. Puede sentirse solo. Pero cuando estamos con Dios, cuando Dios está con nosotros, sentimos ese abrazo, ese ungüento, ese aliciente que viene a nuestra vida y nos llena. Y bueno, uno llora, pero llorar es normal de los humanos, ¿no? Así es como expresamos el dolor, la alegría y tantas cosas, ¿verdad? Pero si algo le puedo decir es que cuando Dios a uno lo toma por hijo, Él no lo suelta. Él lo va a intervenir a uno una y otra vez. Y lo más difícil de todo es que no porque ya me pasó una vez esa experiencia, estoy libre y ya soy, tengo el cielo ganado. No, hay que seguir perseverando, hay que seguir cuidando este corazón que la Biblia dice que hay que cuidar el corazón porque de él mana la vida, ¿verdad? Ahí es donde se atesora todo, donde se guarda muchas cosas y entonces tenemos que seguir cuidando este corazón, ¿verdad? Para que Dios opere en esa sanidad que necesitamos cuando nos pasan cosas tan duras en la vida como lo que nos ha pasado a nosotros. Y es una experiencia tan tremenda ver que esos siervos nos vinieron a buscar y de la última hermana que vino, mire, no habían pasado ni 3 días cuando ya estaba confirmado. Es una cosa tan tremenda de que Dios a veces uno piensa, la Biblia dice, ¿quién es el hombre para que Jehová se recuerde de él, verdad? ¿Quiénes somos? Dios se acordó de mí en ese instante, porque yo me sentía sola y yo sentía esa cosa tan horrible de una soledad tan grande, pero Dios me hizo entender de que Él me amaba y me sigue amando todavía a pesar de todo. Amén. Le pedí a la hermana Yesenia Pastora ahora, allá en Río Claro, que ella se conectara o se juntara con la pastora Evelyn. Las dos que están ahí en el cuadrito de rojo, junto a la joven, son hermanas carnales y espirituales de nuestra hermana Lady. Hermana Yesenia, usted como hermana de ella, ese momento como familia, ¿cómo fue? Algo breve por el tiempo. ¿Qué palabras como hermana le da usted a la hermana Lady? Amén, hermano Luis, Dios me lo bendiga. A todos los hermanos que están ahí conectados, amigos, la pastora Lady, la pastora Lidia, qué bendición. Bueno, hermano Luis, este fue un proceso muy duro. Mi hermana sabe que la amamos.
y que hablar de esto, pues duele en el corazón, duele mucho en el corazón. Mi esposo, que estaba involucrado, ¿verdad?, de una u otra forma, fue muy duro, poder dejar los sentimientos a un lado, hermano, lo he tomado así, para ayudar, para poder apoyar a mi hermano, a mi esposo, en un momento tan duro. La verdad que fue algo increíble que uno nunca espera, esa es la palabra, uno nunca espera una situación como esta, jamás, jamás. Pero Dios, que es tan lindo en su amor y misericordia, porque igual, empecé a ir a la iglesia también con mi hermana y las dos estamos apartadas. Y cuando pasó el primer visita de los obreros a mi hermana, yo dije, yo voy para el movimiento. Y Pastor Eugenio tenía un mes, creo, 2 meses de estar en Arán, y yo empecé a ir a la iglesia cuando sucedió todo esto, ¿verdad? Entonces, le doy gracias a Dios por mis hermanos, que los amo, y a mi hermana Lady, que ella sabe que la amo. Dios nos ha tenido aquí para apoyarnos mutuamente, hermano Luis, porque esto lo que hizo fue unir la familia. Somos una familia unida, pero esto nos permitió unirnos y levantarnos espiritualmente. Esa es la palabra. Amén. Pastor Eugenio, que fue un hombre que usó Dios, un pastor que usó Dios para ayudarnos en este proceso y pues poder ser de bendición y ayudar a mi hermana. La bebé para mí era como mi hija, porque en ese momento no había más niños. Y mi esposo, ¿verdad?, que es hermano del hermano Ron, esposo de mi hermana Ley. Entonces mi esposo se iba a trabajar y yo todos los días iba a ayudarle a Ley a cuidar a la bebé. Yo la había adoptado como una hija. Entonces fue un proceso muy duro, pero que ella sabe, como ella dice, que Dios la ama, que tiene un llamado también para ella, ministerio, y que Dios no se cansa de amarnos. Esa es la palabra, porque Dios nos ama tanto, su misericordia es tan grande, que ese día le hizo entender a ella que hubiera sido ella que hubiera muerto, ¿qué hubiera pasado?, ¿verdad? Sí. Entonces son cosas muy duras, pero Dios nos ama, hemos estado ahí para apoyarlo y seguiremos, amén, hasta donde nos permita estar con cuidado. Y es que, hermana Yesenia, Dios usa medios, o Dios mueve las piezas que tiene que mover para que vengamos a los pies de Él. Y fue la más difícil para la hermana Lady, pero usó una pieza, tocó, ¿verdad?, lo que ella más amaba en ese momento, para que ella vuelva a los pies de Cristo. Pastora Evelyn. Amén, amén. Dios le bendiga nuevamente, hermano Luis, y a cada uno de los hermanos que están conectados. Sí, fue una experiencia bastante difícil. Lo lindo de esto, hermano Luis, hermana Lady, es que Dios sabe lo que hace, ¿verdad? En estos procesos difíciles, ¿verdad?, que hemos pasado como familia, ¿verdad? No uno, sino dos. Dios sabe lo que hace, pero en ese momento, de alguna manera, aunque tal vez mi hermana Lady, recordando, ¿verdad?, este momento tan terrible, tal vez ella pasó un tiempo para que ella pudiera comprender, ¿verdad?, la magnitud y lo que Dios quería hacer, pero el Señor ahí mismo a ella le respondió, o ahí mismo le dijo el porqué de la situación, ¿verdad? Y a veces pues cuesta entender, pero qué lindo es cuando Dios nos habla, cuando Dios nos muestra su amor, porque dice que cuando Él ama a sus hijos, Él se apresura. Amén. Se apresura, y qué duro es, hermano Luis, hermanos que están conectados, qué difícil es pasar estos procesos. No es bonito, no es lindo, y uno no desea, ¿verdad?, que a nadie le ocurra, pero estamos en esta tierra, ¿verdad? Y el Señor lo que quiere de nosotros es lo mejor. Y como dice la palabra al principio, ninguna prueba parece ser
algo de gozo, ¿verdad? Sino que es algo difícil, pero todo tiene su proceso. Y también, ¿verdad? Que Él no nos da pruebas que nosotros no podamos soportar, sino que con la prueba también Él nos da la salida. Así que pues el Señor nos ha fortalecido, como dice mi hermana Yesenia, pues nos ha unido en medio de estas pruebas, nos hemos unido más como familia, el amor ha crecido, la unión y el amor hacia Dios, ¿verdad? Que es lo más importante en estos momentos. Amén. Y es que ahorita escuchando, ¿verdad? Analizando, logro entender qué misericordia de Dios más linda, hermana Yesenia, hermana pastora Evelyn, hermana Lady, de que en el momento Dios actúa, inmediatamente usa un vaso para ir directamente donde la hermana Lady y hacerle entender, ¿verdad? O sea, o reacciona allá o reacciona allá, ¿verdad? Porque, o sea, ¿qué hubiera pasado si Dios no hubiera usado a la persona, o si Dios no hubiera tratado en el momento con la hermana Lady? La Biblia, diga el necio en su corazón, no hay Dios. La Biblia no habla de ateos, pero yo siento en lo personal, ¿verdad? Una opinión personal, que el 90% de los ateos son personas que una vez creyeron en Dios y por circunstancias similares se alejaron de Dios. Entonces, ¿qué hubiese sido si de la hermana Yesenia, su familia, hermana Lady, perdón, y su familia, si no hubiera Dios actuado en el momento de ir donde usar el vaso para ir donde la hermana Lady y decirle, ¿verdad? Que ella iba a ser la persona del accidente, que ellos iban a ser, pero por pura, lo sigo diciendo, por pura misericordia, hoy la hermana Lady testifica lo que vivió. Tenemos al lado de ellas a una de las consentidas jóvenes de la zona, una joven que amamos mucho. Aquí la familia pastoral de la zona, aquí en Paso Canoas, en San Jorge, y yo sé que en toda la zona hay un gran amor, un gran aprecio hacia ella. La jovencita Susanita, Dios me la bendiga. Ella es la otra hija, la hija que tiene ahorita actualmente nuestra hermana Lady. Nació después de lo que sucedió. Susan, por lógica, usted no solamente sabe lo que sucedió, estaba fuera de los planes, ¿verdad?, de Dios en ese momento. ¿Qué le dice usted a su mamita? Yo sé que ahorita por el testimonio y eso, ¿verdad? Ella quiere estar solita ahí en su casa, viven cerca, pero ¿qué le dice usted a su mamita? ¿Qué palabras tiene usted como hija a su mamá? Dios le bendiga, hermano Luis. Dios les bendiga a todos los que nos están viendo. ¿Qué le puedo decir? Que la amo mucho y que siempre la voy a apoyar en todo lo que pueda. Que la ama mucho. Y aunque fue duro, pero Dios sabe lo que hace y Dios sabe cómo trata con las personas para hacer su propósito, porque pase lo que pase, Él va a cumplir el propósito, no importa lo que venga. Entonces, que no se eche para atrás nunca y que siga para adelante. Y que Dios la bendiga. Amén. No se eche para atrás ni para tomar impulso. Hemos escuchado el testimonio de la hermana Lady, testimonio bastante impactante. También tiempo atrás escuchamos el testimonio vivido por la hermana Evelyn Agüero, la pastora allá en Naranjo de Laurel, sobre su esposo, la pérdida de su esposo. Y ha sido una familia golpeada, pero muy valiente, muy esforzada. Han sabido entender los propósitos de Dios, los tiempos de Dios, la voluntad de Dios. Amigo, amiga que nos está viendo, hemos escuchado un testimonio de una hermana que perdió a su hija primogénita, 1 año y 8 meses, donde Dios tuvo que tratar y trató con ella antes y después. Y como dije anteriormente, por misericordia de Dios, hoy ella sigue respirando,
La Biblia dice todo lo que respira, alaba a Dios. Ella sigue respirando, sigue alabando a Dios. Dios tuvo que usar el medio que usó para que ella vuelva a los caminos de Dios. Y usted que nos ha visto en esta noche y quizás está viviendo una circunstancia similar, le motivo a que se agarre de las manos de Dios, que busque de Dios. La Biblia dice, nunca he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo y eso Jehová nos recogerá. Nunca, nunca vamos a estar solos o solas. Dios siempre va a estar ahí, a como lo estuvo con Job, que perdió todo lo que tenía, a como estuvo con la pastora Evelyn en el momento que perdió a su esposo, como estuvo con la hermana Lady cuando perdió a su niña, a como ha estado con muchos que en esta noche nos están viendo, que han pasado diferentes procesos, diferentes testimonios. Dios siempre va a estar ahí para abrazarnos, para consolarnos, para ayudarnos, para levantarnos. Y una de las cosas que debemos siempre entender es que Dios no es un Dios de casualidades. Él siempre tiene un propósito. Aunque no lo entendemos, Él siempre tiene un propósito. Muchas gracias, hermana Lady, por habernos contado este testimonio. Yo sé que ha sido doloroso, ¿verdad?, para usted revivir eso, pero yo sé que a más de alguna persona que nos está viendo, nos va a llegar a ver el video, sigue ahí, va a ser de mucha bendición, de mucha ayuda, de mucha fortaleza. Hermana pastora Evelyn, muchas gracias. Hermana pastora Yesenia, muchas gracias por habernos acompañado. A usted, amigo, amiga, que nos estuvo acompañando en este programa, Una Voz de Esperanza en esta noche, gracias. Que Dios me los bendiga, que Dios los guarde, que los ayude, los fortalezca. Cristo viene ya. Amén. Preocúpese porque su nombre está escrito en el libro de la vida. Cristo viene ya.